Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gusto nuevamente estar con ustedes en esta noche. Damos gracias a Dios por aquello que podemos congregarnos, alabar al Señor, y también a los que están ahí siguiéndonos en línea. Muchas bendiciones. Bueno, en la mañana estuvimos hablando acerca de cómo crecer, cómo fortalecernos, y ocupamos justamente a Sansón. Estuvimos hablando un poquito, como les decía yo hoy día en la mañana. Desde el tiempo, quizás en la semana, de leer los capítulos de Reyes, ahí 13, 14, 15, 16, donde usted puede aprender mucho más de Sansón y la vida que él tuvo, cómo él era un fuerte físicamente, pero espiritualmente fue débil. Y el Señor nos dejó muchas veces ejemplos a nosotros en la Escritura. Dice 1 Corintios capítulo 10, que dice que las cosas que pasaron en los tiempos antiguos nos sirvan como ejemplo. Así que son esos ejemplos, y a veces nos dejaron personajes en la Biblia. Hay muchos personajes, se habla de los héroes de la fe, pero hay que entender que no nos dejaron ejemplo ellos como para nosotros decir, ellos son inalcanzables, siendo de que cada uno de ellos, todos los personajes en la Biblia, sin excepción, eran todos igual que nosotros. No eran superhumanos, solo que eran súper comprometidos. Y hay veces que flaquearon también en su vida. Pero hoy día yo en la mañana hice una pequeña mención de uno, que obviamente hice esa mención porque por la enseñanza de esta noche, porque así como teníamos a uno como Sansón, que era fuerte físicamente, pero espiritualmente bajó, en esta noche quiero hablarles a uno. Esto no es parte de la serie, solamente es los domingos de la noche, vamos a estar complementando. Vamos a estar hablando de uno, un general de Dios. Hay muchos generales en la Escritura, hombres que fueron importantes, fueron clave en la palabra de Dios y nos ayudan a nosotros a poder decir, oye, pero si ellos también lo hicieron, hombres igual que nosotros, y por si acaso no eran superhumanos. Tendemos a pensar de que son especiales muchos de estos hombres, y es por eso que vemos a un David que lo conocemos con el corazón conforme al de Dios, pero un hombre que también cometió errores como muchos de nosotros. El mismo caso de Sansón, un hombre que también había hecho un voto nazareo con Dios, había comprometido con él, después no cumplió su compromiso, y vemos que al último de su etapa dice, Señor, realmente tu fuerza viene a través de mi compromiso, y ahí vemos cuando llegó la fuerza a él nuevamente. Pero estos hombres que nos habla la Escritura son hombres que eran igual que nosotros. Y a veces para nosotros es imposible decir, pero es que ¿cómo Dios me puede ocupar a mí? Cuando yo no me parezco a este, o no me parezco a esto otro, no me parezco al pastor, no me parezco al líder de jóvenes, no me parezco a los de alabanza. ¿Cómo Dios me puede ocupar? ¿Dios te puede ocupar? Dijo el Señor que si Él quería que hasta las piedras hablaran, lo iban a hacer. Así que tú también lo puedes hacer. Y es por eso que también en la mañana les mencioné de que vamos a estar haciendo también que algunos hombres, varones de nuestra congregación, mujeres, jóvenes, puedan desafiarse a poder ser aquellos valientes que van a estar liderando ahí en su casa, en su barrio, con su familia, personas que estén dispuestos a ser desafiados por Dios. Pero antes de eso, mire, vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Todo esto va a ser una pequeña introducción. Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Señor. Elías, ¿ha escuchado hablar del profeta Elías? Era tremendo, ¿no? Tremendo Elías, ¿o no? Hacía cosas increíbles. Pero mire lo que dice, Elías era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las nuestras. O sea, en otras palabras, era y padecía igual que tú, igual que yo. No había diferencia entre tú y Elías. Tal cual como nosotros, dice Santiago. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero yo me quedo con la primera parte, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Se acuerda? Mira ahí en el libro de Hechos también rápidamente, Hechos 10, versículo 26. Cuando vemos justamente a Pedro, cuando vemos a Juan,
Vemos justamente a Juan que había sanado un cojo. Vemos situaciones donde hay milagros de parte de los apóstoles. Mas Pedro dice, le levantó diciendo, levántate. Porque ¿qué hicieron con Pedro? Cornelio, ¿sabes qué hizo Cornelio? Se tiró a sus pies y se inclinó para recibir supuestamente una adoración. Y Pedro, dice más, Pedro levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también, ¿qué dijo Pedro? Soy hombre, soy igual que tú, no tienes por qué mostrarme reverencia. Y es por eso, mi hermano, que también vemos que hoy día cuando algunos dicen que Pedro supuestamente era el primero de todos, él mismo dijo, no tienen por qué postrarse delante de mí. Hoy día la gente se postra delante de seres humanos. Mira ahí en capítulo 3, Hechos 3, versículo 11 al 13. Hechos 3 del 11 al 13 y después vamos a leer el 16. Aquí vemos cuando ellos hacen un milagro, está Pedro y Juan, y dice, teniendo así a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, vemos un milagro de parte de los apóstoles. Todo el pueblo, atónicos, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. ¿Y qué aconteció? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en quién? ¿En quién dice Pedro? ¿Por qué están poniendo los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro, Juan están diciendo, no pongan la vista en los hombres porque somos iguales todos. No creas que yo o tú o alguien aquí es mejor que tú. Somos todos iguales. Y si todos somos iguales, entonces ¿podríamos hacer lo que hicieron hombres en el tiempo antiguo? ¿Sí o no? Tal cual podríamos. Tal cual. Por eso dice después, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando estabais resuelto ponerle en libertad. Versículo 16, mira lo que dice. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Juan está diciendo, no nos miren a nosotros como que yo fuera gran cosa, super hombres. En realidad todo lo que hemos logrado nosotros, dice Juan y Pedro, está diciendo, todo lo que logramos es por el Señor Jesucristo. Todo lo que tú puedes lograr es por el Señor Jesucristo. Todo lo que tú puedas hacer va a ser por el poder del Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, por eso estos hombres, todos estos hombres que escuchamos en la Biblia que hicieron grandes cosas, fueron porque estaban sujetos, por si acaso, al Dios verdadero. Pero ellos mismos dijeron, nosotros enfrentamos pasiones semejantes a las de todos, a las nuestras. Mire por favor 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 4 al 6. 2 de Corintios. Dice, y tal confianza, la confianza o otro sinónimo de confianza, fe, simple. Y tal confianza, tal fe tenemos mediante Cristo para con Dios. Versículo 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de quién proviene? El que usted llega a liderar no es por sus competencias, es porque Dios está obrando a través de usted. No, el que yo esté aquí adelante hoy día no es por mi competencia, ni porque haya estudiado, no, es porque Dios justamente da esa competencia, el cual asimismo nos hizo, ¿qué dice? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino de ¿qué?
por el nacimiento espiritual, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Mal versículo aplicado por algunas corrientes cristianas, que dicen que cuando usted lee mucho la Biblia o aprende mucho de la Biblia, mata el espíritu. Déjeme decirle que eso no está diciendo el versículo, porque el Señor a través de ese mismo texto está diciendo que el antiguo pacto, la letra del antiguo pacto, era exclusivamente para algunos. Y esa mucha letra, ¿qué hacía? Condenaba, mataba. Pero la nueva, en Cristo Jesús, que Él vivifica en nosotros, por eso dice espíritu con minúscula, en nosotros, nos hace mejores, comillas. Pero no quiere decir que si usted estudia mucho es menos espiritual. No es así. Así que mi hermano, Dios, por si acaso, es el que provee nuestras competencias. Cuando hablábamos hace un par de semanas acerca de servir, acerca de ponerse a la obra, de querer servir, mi hermano, quizás tú estás diciendo, yo no soy competente. Te estoy mostrando un versículo donde Juan, donde Pablo, donde Pedro, donde Elías no eran más competentes que tú. No eran más competentes, eran igual. Solo que ellos dependían del poder de Dios sobre sus vidas. Y es el poder de Dios. Y es por eso que mostrándote estos versículos como de introducción, vamos a hablar de un hombre que lo mencioné en la mañana. A ver si estaban despiertos en la mañana. Mencioné a un hombre. En la mañana parte de Sansón. No. Un general de Dios. Lo mencioné en la mañana. A buscar la predicación en la mañana, para ver qué dijo el pastor en una parte. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2. Si les digo Lucas 1, ¿de quién vamos a hablar? Vamos al libro de Lucas. Vamos a estar hablando de un hombre que realmente vivió para Dios. ¿De quién vamos a hablar si ya leyó por el nombre? ¿De quién? De Juan el Bautista. Vamos a estar hablando, aprendiendo de él en esta noche. Pero déjeme decirle que vamos a aprender de Juan el Bautista. No vamos a aprender para mirarlo como algo lejano. Por eso partí hablando y dándote versículos diciendo, ¿ellos eran igual que nosotros? ¿Ellos pasaban dificultades igual que nosotros? ¿Tenían las mismas pasiones y dificultades que tú tienes? Las mismas. Pero Dios los ocupó. ¿Y Dios te puede ocupar a ti? Así que después de esta pequeña introducción que hemos tenido acerca de versículos donde ninguno de los apóstoles buscó la gloria propia, ninguno de los discípulos dijo, no, yo soy poderoso porque yo lo logré. Ninguno dijo, todo lo que logramos, todos los milagros que hicimos, todas las cosas que hicimos, fueron simplemente porque el poder de Dios actúa en nosotros. Y déjeme decirle que cuando yo veo lo que dice la palabra de Dios, por eso yo no le creo a estos que andan por ahí haciendo milagros, falsos profetas, apóstoles, vendiendo el evangelio, donde ellos andan diciendo, yo tengo el poder, yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo. Los mismos apóstoles dijeron, nosotros no tenemos nada, todo viene del poder de Dios. Y espero que ninguno de nosotros, incluyéndome, digamos que por mis capacidades llegué a ocupar un puesto o un lugar en el Evangelio de Jesucristo. Porque somos hombres que padecemos lo mismo que todos. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta tarde, Dios, de poder permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias Dios por cada cosa que haces en nosotros y por todo lo que estás haciendo. Gracias mi Señor por nuestra congregación, por lo que estamos viviendo, porque vemos justamente de que hay hombres y mujeres dispuestos a seguir avanzando en el Evangelio, a seguir esperando que Dios siga ocupando a cada uno de nosotros para simplemente glorificarte y para poder seguir dando el testimonio, para poder seguir entregando el remedio que nosotros lo tenemos, pero que a veces no lo compartimos. Ayúdanos, Padre, y que aprendamos a través de esta historia de un hombre igual que nosotros, pero con un llamado específico que tuvo en su vida. Bendice Dios a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.
Así que vemos ahí a Juan el Bautista en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas. Capítulo 1, Lucas 1. Versículo 12 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Señor hasta el versículo 17. Dice, y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado. No, disculpen, estoy en capítulo 2. Estaba hablando de Jesucristo, hay nada que ver. Es de Juan el Bautista. Versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será que dice, grande delante de Dios. ¿Ok? Dios le está profetizando, va a ser papá, que no se asuste, pero le habla de este hijo, Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será que dice, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y eso tiene que ver con llamados especiales. Por si acaso, no generalice. Son llamados especiales. ¿Por qué es un llamado especial? Teológicamente, porque ¿cuándo vino el Consolador? ¿Cuándo vino el Consolador, el Espíritu Santo sobre los creyentes? ¿Cuándo? En Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesucristo, aparece el Espíritu Santo como lengua de fuego y cae sobre los hombres y empezaron a hablar en diferentes lenguas, manifestando y dando gloria a Dios. Esas lenguas eran idiomas, lo encontramos ahí en el libro de Hechos. Pero déjeme decirle algo, pero aquí se le está diciendo, pero va a venir el Espíritu Santo sobre él, porque en el Antiguo Testamento, antes que muriera Cristo, el Espíritu Santo no estaba en los hombres. No estaba. Ellos esperaban al futuro Mesías, ¿ya? Y cuando viniera ese Mesías y muriera ese Mesías, iba a venir el Consolador. Y eso fue lo que les enseñó Cristo. Pero en este caso, que son 4 casos en la Biblia, 4 casos me refiero a 4 tipos de personas tuvieron el Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, ¿el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento podía salir del hombre? Sí, podía salir en el Antiguo Testamento, salir del hombre y volver. El rey David dijo y clamó a Dios, por favor, Jehová, no quites de mí tu espíritu. ¿Se acuerda que él pecó y se equivocó? Y le ruega a Jehová que no le quite su espíritu. Así que ya les doy la pista número 1. ¿Quiénes tenían el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Reyes. ¿David era rey? Reyes. Número 2. Sacerdotes. Tenían el Espíritu Santo porque era necesario, eran los que el Señor se comunicaba con ellos eran los que entraban al lugar santísimo. Número 3. Profetas. Juan el Bautista, ¿qué es lo que es? Un profeta. Él anunciaba al que iba a devenir. Era un profeta. Y número 4, con una excepción pequeña. ¿A dónde? Parece que es la voz de la Camila, ¿no? Dilo fuerte, Camila. Los artesanos que construyeron el templo. Son los 4 mencionados en la Biblia que tenían el Espíritu Santo. Pero una vez que terminó la pegada en el templo, ¿qué pasó con el Espíritu Santo en los maestros? Listo, hasta ahí nomás, pues si era para eso nomás. Pero este es un caso. Cristo todavía no muere, este viene a anunciar que a propósito eran parientes. Dice ahí en el versículo, ¿dónde me quedé en el versículo que estaba leyendo? Háganme ayuda, memoria, por favor. 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Eso quiere decir que tenía un voto nazareo.
¿Quién era el otro que tenía otro voto nazareo? Sansón en la mañana. ¿Se acuerda que no tenía que tomar vino, no tomar sidra, no comer, no tocar ningún animal muerto, no acercarse a un muerto, nada? ¿Y qué hizo él? Todo lo contrario. Pero este no. Lo vamos a ver. Este no hizo todo lo contrario. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, ¿qué dice? Un pueblo bien dispuesto. Así que cuando vemos justamente a Juan el Bautista, encontramos a un hombre, a un niño en este caso, a un anuncio de que iba a llegar un bebé, y vemos justamente a un joven, porque cuando vemos a Juan el Bautista, ¿a qué edad comenzó el ministerio Juan el Bautista? Silencio todos. Muy bien, hermano, exactamente, a los 30 años. No es que yo lo diga, hermano, la palabra de Dios y la historia. Pero gracias porque usted siempre ha dicho, no me haga, ahí me tira, me agranda mucho, hermano, no me agrande tanto. Pero muy bien. Sí, él empezó a los 30 años. ¿Cristo a qué edad empezó? Y él comenzó joven y empezó a predicar paralelamente con el Señor Jesucristo. Y algunos piensan que llevaba toda una juventud enseñando. No, la historia nos muestra que empezaron un poco a la par. Por eso empieza el bautismo. No era tan masivo el bautismo de Juan, pero ya estaba anunciando a Cristo. Hasta que Cristo va y justamente se le pide que él lo bautice para comenzar el ministerio. Pero no eran tan lejos, aparte que se llevaban 6 meses. 6 meses de diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. ¿Ya? Eran primos. Pero vemos, miren lo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 9. Mateo 11, 9. Ahora, el Señor se acuerda que está diciendo en el libro de Lucas que va a venir alguien que iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Se acuerda? Versículo que acabo de leer, versículo 17. Miren, se lo quiero leer mientras usted busca Mateo 11, 9, versículo 17 de Lucas. E irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? De Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Cuántos años escribió antes de Cristo? 400 años. Bien, tan estudioso hoy día alguno. Muy bien, 400 años. ¿Y sabe cómo termina la profecía de Malaquías? ¿Cómo termina el libro de Malaquías? Con una profecía. Antes de ir a Mateo, póngale en Mateo. Vaya al libro de Malaquías, capítulo 4. Esto no lo tienes, Martín. Versículo 5 del capítulo 4 de Malaquías. Por eso a mí por lo menos me gusta este versículo, porque este versículo también nos habla de que a veces nosotros nos gusta, y está bien, por si acaso, está bien, es lo que voy a decir. La Biblia hay que leerla literalmente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay que leerla como está. Ahora, lo que quiera decir o lo que esté escrito literal, a veces no es literal. Tenemos el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Que es complejo, pero no es literal. Y aquí cuando vemos en el libro de Malaquías, mire cómo termina la profecía, versículo 5. 400 años de que viniera Cristo, dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Qué iba a hacer el profeta Elías según Malaquías 4, 6?
Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Quién es este hombre? En Malaquías, ¿qué dijo el versículo 5? He aquí yo envío a ¿quién? ¿Pero era literalmente el profeta Elías? No. Por eso que después dice en Lucas, ¿qué decía en Lucas 1:17? Y enviaré a Juan con el espíritu o la esencia o el carácter de Elías. Entonces se da cuenta de que Malaquías dice que es, ¿quién era el que venía? No, Malaquías dice que venía Elías, pero Lucas dice, no era Elías literalmente, era simbólico de Elías. Para que entienda, es solamente, esto es gratis, esto es extra, no está en la predicación. Es para que cuando usted se da cuenta de cómo la Biblia a veces hay que tener cuidado a la hora de interpretarla. Porque justamente lo que estaba anunciando era la venida del profeta. Más allá que en fuera era anunciar el profeta. Pero miren el capítulo 11 de Mateo, versículo 9. Mateo 11, versículo 9. También creyeron. Lo que pasa, sí, está bien lo que tú estás diciendo. Y no solamente ellos, creyeron que Juan Bautista era Elías, y por ahí en una parte le pregunta, ¿eres tú Elías? Al Señor Jesucristo también le preguntaron lo mismo, ¿eres tú Elías? Porque estaba la profecía de Malaquías que venía Elías. Entonces, entienda un poquito, y a veces lo que pasa con la gente en aquel tiempo, si yo dije que viene Elías antes de que Cristo venga, y no vino Elías y vino Juan el Bautista, yo como judío, ¿a quién estoy esperando? Yo como judío, ¿a quién estoy esperando? Y viene Juan el Bautista, ¿voy a creer en Cristo? ¿Sí o no? No, pues si la Biblia me... Pero déjeme decirle algo. ¿Y de quién era la responsabilidad de interpretar el pasaje y explicarle a la congregación, según los símbolos, que ese Elías era Juan el Bautista? Los maestros del Sanedrín. Pero ellos estaban, ¿de qué preocupados estaban los maestros del Sanedrín? ¿De la buena interpretación de la Escritura o de manejar la Escritura a su favor? Entonces, ¿qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor a los fariseos, a los saduceos, a los del Sanedrín? Sepulcros blanqueados. Ustedes están llevando, les dijo, ¿cómo un ciego puede llevar a otro ciego? Porque ustedes son tan ciegos que no ven que, comillas, voy a parafrasear, ustedes son tan ciegos que no pueden ver que del que estoy hablando es de Juan el Bautista, no de Elías. Pero ellos, dale con qué era Elías. ¿Por qué no miraban más allá de su viga? Por eso el Señor se molestó contra ellos. Porque los encargados de dar una buena interpretación son los sacerdotes. Y es la responsabilidad que tengo yo también, mi hermano, de que cuando yo me paro aquí, o algunos de mis hermanos que son predicadores y predican aquí, tenemos que dar una buena interpretación de la Escritura. Porque si no, algún día el Señor, por eso, el Señor no te va a pedir cuenta a ti. Por eso dice la Escritura que todos los pastores vamos a dar cuenta de cómo hemos llevado y cómo hemos enseñado la palabra de Dios. Por eso cuidado, mi hermano, muchas veces, y yo sé que hoy día estamos en un tiempo, en una era, donde hoy día googleamos todo y escuchamos cada cosa o cada interpretación de uno. Les dije el otro día, la última herejía que escuché, yo siempre estoy escuchando herejía. Pero la interpretación que, no, yo no digo, no sé si será hereje, que Dios me perdone, pero escuché a un compadre o a un colega decir que
Judas era mejor que nosotros, porque él sí se había arrepentido, porque él entregó el dinero. Y yo te digo, y claro, lo que está diciendo es verdad, él entregó el dinero, Judas entregó el dinero, pero se arrepintió. Ah, pero pastor, devolvió el dinero, eso va a arrepentirse. Bueno, el faraón también se arrepintió. Hay muchos personajes en la Biblia que también se arrepintieron. Muchos. Pero no eran contados porque era mucho más allá. Pero enseñar algo así, yo digo, ¿y base de dónde tiene? No es que devolvió las monedas, así que por eso se arrepintió. Mi hermano, no es tan así. Porque podemos mirar un poquito, no quiero salirme del tema, pero el Señor celebró la cena, y la Santa Cena, ¿con qué la celebró? ¿Estaba Judas en la Santa Cena? No. Y si hubiera sido un hijo de Dios y alguien arrepintiéndose, ¿por qué no está ahí? Segunda cosa, ¿a quién confesó su arrepentimiento? A los sacerdotes. ¿Y quién eran los sacerdotes? Ciego guiando a ciego. ¿Cómo te va a ir a...? ¿Me doy a entender o no? Número 3, estoy agregando algunas posiciones teológicas. Con la plata, con las 30 monedas de plata se compró... ¿Qué se compró? Con la plata, porque él devolvió la plata. ¿Y saben qué dijeron los fariseos? No, nosotros no podemos, si esa plata la compramos para acusar a alguien, ¿cómo la vamos a estar recibiendo nosotros? ¿Y sabe qué compraron con esa plata? Un campo, un terrenito, llamado el campo del alfarero. ¿Ha escuchado hablar de eso? ¿No? Está en la Biblia ahí. ¿Y sabe cuál es el campo del alfarero? Y la palabra que se ocupa para campo del alfarero es la misma palabra que en sus traducciones se ocupa como infierno. ¿Quién compraba el campo del alfarero? ¿Usted compraría un campo del alfarero? Algunos no tienen idea por qué. ¿Has visto salir pasto en una cancha de tenis? Te hago la pregunta. ¿De arcilla? ¿Has visto que está todo verdecito? ¿O es todo rojo? ¿Qué hace la arcilla? Quema. ¿Quién compraba el campo del alfarero? Nadie. Y sabe que por lo regular se hacían en los campos del alfarero. El alfarero era el que trabajaba haciendo cosas, pero de repente se quebraban las vasijas. ¿Y qué hacía con las vasijas que se iban quebrando? A un campo, al patio atrás. Llegaba un momento donde se llenaba todo. ¿Y saben qué hacían con eso? Los cementerios. Porque donde hay arcilla todo se quema y todo se muere. ¿Y qué mejor lugar donde no crezca nada? Y cuando miramos eso en la historia, yo te digo, ¿por qué querer poner a un hombre que no estuvo en la Santa Cena y que para mí es lo más importante? Porque ahora, si él se hubiera arrepentido a Jesucristo, acuérdense que el camino era, ¿quién era el camino? Jesucristo. Y él se fue a arrepentir con el Sanedrín, con el hombre. Si se hubiera arrepentido con Jesucristo, adivine qué hubiera hecho Jesucristo. Lo perdona, porque Dios es justo para perdonar. Pero él no lo hizo con Jesucristo. Y después vino, fue y se colgó. Y yo sé que también algunos van a decir, pastor, hay varias interpretaciones. Que siempre esa pregunta me la hacen. Pastor, en este libro dice que se ahorcó y en este libro dice que se cayó de cabeza y se rompió el cráneo. ¿Hay una contradicción en la Biblia? No. No me quiero salir del tema, pero ¿quiere escuchar las dos versiones? ¿Hay que aclararlo? O 3, voy a darle 3. Se ahorcó. Esa es la primera. Y muere. La segunda es que se ahorcó y se le cortó la cuerda y se cayó y se rompió. Porque uno dice que murió cuando se ahorcó y otro dice que se murió cuando cayó la piedra. Y número 3, lo que dicen los historiadores para aquel siglo, que en aquellos años no se colgaban en un árbol. ¿Dónde se colgaban?
en una peña. ¿Me puedo entender? En un acantilado. Amarraba la cuerda en una piedra a la orilla del acantilado, me ponía la cuerda y me lanzaba por el acantilado. ¿Qué lo mata ahí? Dos cosas. La presión de la cuerda o el golpe ¿con qué? Con la piedra. Tan buena, ¿no? Ahora, ¿la Biblia se contradice? Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cómo murió o qué murió? Por eso te digo que hoy día, y es lo que estamos viendo, que Juan el Bautista a estos hombres vino con el espíritu de Elías, pero ellos querían Elías literal, por eso no entendían el mensaje del Señor Jesucristo. Y es por eso que muchos de nosotros, por si acaso, tenemos que vaciarnos muchas veces de tanta cosa y tanta información que a veces es errónea. El Señor dijo, no puedo meter vino nuevo en un odre viejo, ¿se acuerda? ¿Quiénes eran los odres viejos? Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Estaban llenos de vino viejo, antiguo, que no ayudaba a nadie. Y el Señor dijo, hay que vaciarlos. Y es por eso que el Señor, ¿por qué no ocupó a los mismos sacerdotes? Buscó nuevos odres. Y esos nuevos odres fueron los primeros apóstoles y después todos los discípulos que hemos seguido al Señor Jesucristo. O sea, tú y yo. Mire lo que dice, volvamos ahí a Mateo 11, versículo 9. Dice, pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quién, ¿qué dice? Está escrito. Cristo le estaba diciendo, estaba escrito, estaba la profecía. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Para los que tienen una Biblia de estudio, les va a aparecer una letra A o algún número y le va a salir un versículo paralelo. ¿A dónde lo manda? ¿A dónde? A Malaquías 3. ¿Ya? Porque de ahí en adelante empieza a hablar del profeta que ha de venir, que es Elías, pero era Juan el Bautista. Versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Amén. Ahora, ¿se agrandó Juan el Bautista o lo agrandó el Señor? Juan el Bautista no ha dicho nada, ni ha nacido. Va a venir. Pero el Señor Jesucristo dice, no, que Él va a tener mi poder. Dios está diciendo, Él va a liderar y va a liderar porque tiene mi poder. Él ha nacido y ha sido grande, pero Él no dijo nada. Pero miren lo que dice después. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Él. ¿Tú eres del reino de los cielos? Y te quiero hacer una pregunta, pero sé bien sincero tú al leer la Escritura. ¿Cómo miras tú a Juan el Bautista? ¿Allá, acá o allá abajo? Sinceramente, ¿cómo miramos a Juan el Bautista cuando lo escuchamos hablar? ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Tú, todos ustedes y yo somos mayores que Él. Por eso me entiende cuando partí el mensaje diciéndole, no, es que Elías, es que aquí, es que Juan, son tremendos hombres. ¿Y qué dijo Elías? No, si padecía igual que nosotros. Y Dios mismo después está diciendo, pero si ustedes van a hacer más cosas que las que hicieron ellos. Déjame decirte que ellos no sabían y no tenían este libro maravilloso, esta espada. ¿Y sabes que tú las tienes? ¿Sabes que ellos, la mayoría de ellos, con excepciones, ellos tenían un Espíritu Santo que podía salirse e irse cuando Él quisiera? Y tú lo tienes anclado y que no puede salir porque nos dice la Escritura en Efesios 4 que fuiste sellado por el Espíritu Santo. Somos mayores. Con mucha humildad hay que tener este concepto.
Lo que estoy tratando de decir es que no te agrandes, pero sí que tienes el poder para hacer cosas mucho mayores de las que ellos hicieron. Por eso nadie se ha levantado como Juan el Bautista. Y ¿sabes qué? En ningún momento el Señor, en ningún momento, por lo que yo veo, Él quiere justamente, Él no está anunciando ni reducir la importancia de Juan, porque sí o sí Él iba a ser grande ante Dios, entre aquellos de nacidos de mujer. Pero ¿sabes qué nos dice? Era preparar el camino para el que iba a devenir. Y ese que iba a devenir iba a depositarse en tu vida, en tu corazón. Y justamente por esa razón tú eras capaz y vas a ser capaz de hacer muchas cosas. Por eso que nos dice Romanos 8:29, que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para hacer buenas obras. En 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 8, no lo busque, pero el Señor dice que Él también iba justamente a unirnos al cuerpo de Cristo. Iba a estar en nosotros justamente la palabra de Dios, iba a estar el Espíritu sobre nosotros, nos dice la Escritura. ¿Y sabes cuál? La función de Juan era ser un precursor de Cristo, porque iba a anunciar al que iba a devenir. Y dígame usted que usted no puede anunciar al que ha de venir. ¿Puede anunciar al que ha de venir? Le puede decir a tu amigo, oye, recibe a Cristo, un día Cristo va a venir y te va a pedir cuenta. ¿Sabe que eso hacía Juan? ¿Y usted lo puede hacer? ¿Amén o no? ¿Sí o no? ¿Usted ha hecho algún milagro? ¿Alguien aquí levantó un ciego? ¿Un cojo? ¿Sanó a algún enfermo? Me acuerdo hace años atrás una hermana que decía que tenía el espíritu que ella tenía el don de sanidad. No estoy en contra de eso, pero mi recomendación, porque aquí vino y se paró un día, pastor, usted tiene una carga y yo puedo ver que usted tiene una carga, así que déjeme poner sus manos para sanarlo. Y yo le dije, ¿tú tienes el don de sanidad? Sí. Te pido un favor. Te necesitas más en el hospital que aquí. Allá en el hospital hay cualquier enfermo. Anda a sanar allá, no estoy aquí. Yo te digo, ¿dónde andaba el Señor Jesucristo? Sanando. En las calles, no en las iglesias. ¿Dónde se ven los dones de sanidad hoy en día? No creo yo en eso. Yo creo que Dios sana. Yo creo que Dios puede ocupar muchas veces nuestra oración. Pero ¿se acuerdan lo que dijo Juan? No es que nosotros hayamos hecho algo, sino es Cristo. Yo creo, por si acaso, en la sanidad, pero en la sanidad que viene de Cristo. Pero déjame decirle que yo le decía que dice que ustedes y yo somos más grandes que Juan. ¿Alguien me puede decir algún milagro de sanación de Juan? Ay, no hizo ningún milagro. ¿Elías hizo milagro? ¿Sí o no? Sí. Sí hizo milagro. ¿Ya? Elías hizo milagro, hizo detener el sol, otros hicieron descender fuego del cielo, otros que cayera el pan del cielo, otros hicieron que el mar se abriera, muchos milagros. ¿Y Juan qué hizo? ¿Cuántos milagros hizo Juan? Ninguno. ¿Y qué dijo el Señor de Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo o Dios acerca de Juan? Pero que él no se ha levantado ninguno mayor que este. De los profetas, el máster de los profetas, ¿quién es? Juan el Bautista. No hay ninguno más grande que él. Ninguno. Y no hizo milagro, pero hizo lo que tú y yo podemos hacer, y que eso se puede transformar en un milagro. Anunciaba a Jesucristo. Y es por eso que Cristo dice que tú puedes hacer cosas como las que hizo Juan. Juan anunció que venía Jesucristo. Tú también puedes anunciar que Cristo viene. Y al Señor no le interesa tanto los milagros. Lo que le interesa es que la gente se arrepienta y llegue al Evangelio. Y ese es el milagro mayor que cada uno de nosotros podríamos contribuir. Por eso, mi hermano, tú no eres un accidente, y lo dije en la serie anterior.
estás aquí con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con glorificar a Dios y servir a otros. Por eso no hay muchas cosas escritas de Juan, pero aún así el Señor Jesucristo nos dice justamente en su palabra que no hay ninguno mayor que este nacido de mujer. Y solo hubo alguien, comilla, que lo superó. Jesucristo. Lucas, capítulo 1, versículo 80. Todo un simbolismo en este texto. Hablando de Juan el Bautista, ¿qué dice? Y el niño crecía. ¿Qué niño? Juan el Bautista. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día. ¿Dónde estaba? ¿Dónde creció Juan el Bautista? En el desierto, no en la ciudad. No estuvo en la ciudad. Juan estaba en el desierto. ¿Dónde estabas tú antes de tu llamado? ¿Estás entendiendo? ¿Dónde estabas tú antes de poder tener la capacidad de hacer, comilla, la obra más grande que cada persona podría hacer, que es anunciar a Jesucristo como su Salvador? ¿Dónde estábamos antes? En el desierto, simbólico del mundo. Y él estaba ahí, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos, justamente en el desierto, hasta el día de su manifestación. Así que, mi hermano, Juan tenía un llamado desde el principio, y hubo un tiempo señalado para su manifestación. No fue cuando él quiso, fue un tiempo señalado para su manifestación. Por eso ha escuchado esta frase que todos ocupamos, pero que a veces no le damos el sentido. Los tiempos son de Dios. ¿Ha escuchado eso? Pero es tu deber saber cuándo es el tiempo de Dios, porque los tiempos ya están establecidos por el Señor. Y Juan, como sabía desde el principio que había de venir, porque más encima dice que estaba en el desierto, pero su espíritu, ¿qué hacía? Crecía, estaba en la búsqueda. Y todos tenemos una función en el cuerpo, mi hermano. No sé si tú sabes aquello. Juan el Bautista iba a ser posesionado más adelante, y mientras tanto se estaba preparando en el desierto. Pero mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 18. Para que usted entienda por qué somos mayores que Juan el Bautista. Léalo fuerte conmigo, porque está hablando de usted. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Más ahora, ¿dónde están colocados los miembros hoy? ¿Dónde? En el cuerpo. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dónde está usted hoy día conectado? ¿O dónde se fue puesto hoy día usted? En el cuerpo. Déjame decirte, hermano, no es casualidad que tú estés en esta iglesia. Si Dios te trajo a este lugar, te trajo para conectarte al cuerpo. Y no que algún día me voy a conectar, algún día ojalá Dios me considere y me ponga en el cuerpo de Cristo, algún día el pastor, ojalá, aquí estoy pastor, considéreme. No, Dios ya te tiene considerado desde mucho tiempo. Ahora necesitas empoderarte. ¿Por qué? Porque eres mayor que Elías. ¿Tienes la capacidad? No. ¿Pero quién te capacita? El que te coloca, Dios. No esperes tiempo. No pienses que te falta todavía. Es que, pastor, soy nuevito. Sí, nuevito, pero nuevito puedes hacer muchas cosas porque ya estás conectado al cuerpo.
No tienes que buscar un lugar en el cuerpo de Cristo. Dios ya te puso en el cuerpo de Cristo. Y Él mismo ha diseñado dones, funciones, obras para que tú sirvas, cosas para ti. Pastor, ¿y en qué? Bueno, pídele a Dios que te guíe y pídele también a muchos hermanos aquí que te ayuden. Miren lo que hizo Juan. Si Juan fue escogido, ¿desde dónde? ¿Desde dónde fue escogido? El Espíritu Santo, ¿de cuándo empezó a obrar en su vida? Desde el vientre. Miren lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 1, por favor. Y aquí te quiero desafiar con esto que le pasó a Juan. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, ¿quién fue el que se lavó las manos con Cristo? Y Herodes el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinía. Usted va a decir, pastor, ¿y para qué tanto nombre? ¿Y para qué tanta cuestión? Porque es necesario para saber en qué tiempo fue. En el año 10, empieza a dar, porque Dios no es un Dios que hace las cosas al lote, todo es ordenado. ¿Qué sucede? Dale, Martina. Y siendo sumos sacerdotes, Ananás y Caifás, ¿qué dice? Vino palabra de Dios a ¿quién? Hijo de Zacarías, ¿dónde? ¿Se da cuenta que el llamado fue contemporáneo en los tiempos de Cristo? No lo llamó a los 10 años, a los 12, a los 15. Lo llamó en el tiempo establecido por Dios y muy cercano a cuando el Señor Jesucristo iba a comenzar su ministerio. Pero me encanta eso, y en especial quiero que usted entienda, mi hermano, cuando a usted vino la palabra de Dios, viene la palabra de Dios a usted, debería estar listo para empezar a responder. Porque Juan estaba en el desierto, comillas. ¿Qué estaba haciendo en el desierto? No estaba sirviendo. Andaba de turista en el desierto. No estaba haciendo nada en el desierto, fortalecía su espíritu, quizás estaba orando. Acuérdense que tenía una dieta especializada, que tenía que comer langostas, así que adivine qué andaba haciendo, cazando langostas, súper espiritual eso. Pero Dios dijo, pero ahora es el momento, ahora es el momento. Vino palabra de Dios y le dijo, ya, ahora manos a las obras. Mi hermano, déjame decirte, ¿y quién no dice que este año es tu año? ¿Por qué no estás entonces dispuesto a decirle, Señor, háblame a través de tu palabra? Y fue justamente, y nos dice la Escritura, que Él fue por todo el desierto. Mira, sigue Martina, por favor. Dice, y Él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Qué empezó a hacer? Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en los libros de la palabra del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Los profetas estaban hablando de este hombre mucho tiempo antes. Pero este hombre, usted es más que este hombre. Y es lo que el Señor Jesucristo quería hacernos ver a todos nosotros. Que si yo estaba perdido, un día vino Cristo a mi vida, llegó la verdad, llegó la palabra de Dios, entonces yo tengo que estar dispuesto. Por eso cuando dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región, contiguo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Él decía que todo valle se rellenará y se bajará todo el monte, el collado, los caminos torcidos serán enderezados. Él empieza a decir, hay que anunciar al Señor Jesucristo y Él es la única solución. La salvación va a venir a través del Cristo encarnado.
Así que mi hermano, él era el precursor del Señor Jesucristo. Él vino a preparar el camino. Y pudo haber empezado, podría haber empezado desde muy niño. ¿Sí o no? Porque desde niño tenía el Espíritu. ¿Podría haber predicado cuando era un joven como el Señor Jesucristo cuando predicó en el templo? Sí. Pero ¿saben qué? Él estaba esperando el tiempo de Dios. Y cuando vino palabra de Dios a su vida, él tomó una decisión. Y es exactamente lo mismo que nosotros. Yo creo, y no creo no equivocarme en lo que voy a decir. Yo creo que tú vienes escuchando palabra de Dios hace mucho tiempo. Y tienes que responder. Porque Dios quiere que tú respondas. Porque ¿sabes qué? La palabra de Dios es viva. Dice que la palabra de Dios vino sobre él. Ojalá que algunos puedan decir, pastor, ¿sabe qué? Sí, es verdad, la palabra de Dios vino hacia mí hace un tiempo atrás y yo no quiero ser obediente. Voy a cambiar. Pastor, usted está diciendo que a lo mejor yo no soy bueno en esto, pero puedo entender a través de la palabra que Dios me va a capacitar y me va a poner en su obra. Amén. Todo depende de ti. Porque el desierto, los tiempos en el desierto, en cierta manera para Juan fue un tipo de gimnasio. Ahí se preparó. Todo lo que has pasado en tu vida, sea bueno, sea malo, ha sido tu gimnasio para que algún día tú prediques el Evangelio, para que des testimonio. Hoy día se me acercó una hermana después del sermón y me dice, pastor, el día de la vigilia, ¿habrá una oportunidad para contar mi testimonio? Y yo dije, oye, buena idea, porque así podríamos saber qué está haciendo Dios en la vida de algunos. Amén. Ahí para los que están a cargo, eso me dijo la hermana. Yo sé que bueno, a veces escuchar los testimonios. Total, tenemos toda la noche para escuchar testimonios. Hasta que las velas no ardan escuchando testimonios. Ahora, mientras no se nos duerma el que da el testimonio, va a estar ahí sí que estamos en problemas. Pero ¿sabes qué? Entonces vemos en Juan que cuando él respondió el llamado y como Dios hace la obra, mire lo que dice en Lucas 3, versículos 7 y 9. Dice, y decía Juan el Bautista, les decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Era livianita la predicación por si acaso. Por si algún pastor es que no me gustó lo que dijo porque lo dijo muy brusco. Me dijo un día una hermana. Me hubiera gustado que usted fuera discípula de Juan el Bautista o de la misma apóstol Pablo. ¿Qué dijo Juan el Bautista en su predicación? ¿Amorosa? Hermanita, ¿cómo se sentiría que le dijeran víbora? ¿Cómo se sentiría, hermanita? Bueno, esta hermana que viene en la mañana que habla, me hubiera gustado decirle eso a mí, a esa hermana. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Que dijo Juan en otras palabras, ustedes miran como Abraham, como el capo de capo y lo miran tan lejos cuando ustedes pueden ser hijos de ese Abraham y pueden salir predicando igual como lo hizo él. Es lo que estoy haciendo yo en esta noche, también diciéndote a ti lo mismo. Puedes ser mayor que Juan el Bautista, pero es tu decisión. Y no nos estamos agrandando, porque es algo que Dios dijo, no lo que yo digo. ¿Tú puedes predicar el mensaje que predicaba Juan el Bautista? ¿Sí o no? ¿Puedes predicar a Cristo? Ahora, ¿tú tienes más información que la que tenía Juan? Entonces, ¿por qué no puedes hacer cosas mayores que él? Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Cómo está esa predicación, mi hermana? En otras palabras, Juan le está diciendo, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Y hoy día no, tenemos que a veces llegar con un mensaje medio suavecito para que no se vayan a ofender los hermanos o se vayan a ofender la gente. Mi hermano, Juan era directo. ¿Y sabe qué hacía la gente? Cuando usted va con un evangelio y con el poder de Dios, tiene que entender eso. No es su poder ni sus palabras. Cuando usted habla la palabra de Dios con el poder de Dios, que la gente, las víboras, comillas, los árboles que van a echar al fuego, quieren bautizarse. ¿Logra entender eso? Porque si usted lo trataran mal, le dicen que va a ir al infierno. ¿Qué es una víbora? ¿Usted quiere ir a bautizarse a esa iglesia? ¿Sí o no? No, pero y la gente salía. ¿Y cuánta gente salía, dice la Escritura? Multitudes. Porque cuando Dios obra a través de ti y te ocupa a ti en lo que sea, en el ministerio, en lo que sea, Dios se encarga de traer las multitudes. No se ofenden. Algún día te dan las gracias. Algún día aquellos que dicen, oh, me trató re mal, después terminan diciendo, amigo, si no hubiera sido por ti, quizás nunca hubiera conocido a Cristo como nuestro Salvador. Por eso las multitudes salían para ser bautizadas por Él. Mi hermano, y déjame decirte algo, ¿era Juan el que andaba tratando de buscarlas? No. ¿Fue muy diplomático a la hora de hablar Juan? No. Mire Juan 10, versículo 4. El ministerio de Juan prosperó. Y ahí en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Sabes qué? La gente sigue al pastor, la gente sigue al Señor, la gente seguía a Juan el Bautista. Donde hay predicación, la gente sigue. Y como le dije a usted hace un momento, no hay ningún registro de que Juan haya hecho un milagro. Y hoy día, lamentablemente, penosamente, ¿sabes? Son los cultos que más se llenan. Las iglesias más grandes, mega iglesias que hay, ¿saben a lo que apuntan hoy día? Es donde más milagros supuestamente hay, donde más sanaciones hay, donde más endemoniados se sacan. Y Juan el Bautista no buscaba eso. Juan el Bautista anunciaba al Señor Jesucristo. Era el que anunciaba. Así que hay gente que anda por ahí, muchas veces hoy día escuchando a algunos que dicen que son maestros, que son profetas, que son aquí, que son allá. Simplemente puedo mirar que Juan el Bautista nunca hizo una campaña eligiéndose a sí mismo o él hablando de como que era el mejor de los profetas. No vas a encontrar en ninguna parte donde dijo que era profeta, porque Juan era un profeta, pero nunca dijo que él era un profeta, porque no le interesaba el título. Por eso hoy día, si Juan viera a millones venir hoy día a él, si estuviera Juan hoy día con nosotros, te aseguro que vendría mucha gente. Porque él tenía el poder, él entendía que tenía el poder de Dios. Y a veces a nosotros nos cuesta entender que nosotros también lo tenemos. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Yo les mencioné a ustedes en un culto hace un meses o quizás no me acuerdo qué tiempo, pero cuando voy a Estados Unidos, cuando voy a Centroamérica o me ha tocado ir en varios lugares, me ha pasado algo muy común. Cuando fui a Galápagos también me lo dijeron. Se me acerca la gente y me dice, Pastor Luis, ¿cuándo me va a invitar a su iglesia?
Y yo le digo, no, cuando tú quieras y cuando tú me avisas y vas para allá. Y después me dicen, es que ¿sabes qué? Yo oré a Dios y le dije que yo iba a cumplir la profecía o iba a cumplir lo que dices Hechos 1:8, que yo iba a predicar en lo último de la tierra. Y para mucha gente de Latinoamérica, en su cabeza, ¿sabe cuál es el último lugar de la tierra? Chile. ¿Y sabes dónde estás tú? Entonces, ¿cómo no voy a sentir no voy a pensar que Dios tiene algo especial para nosotros? De que estamos en el último lugar donde mucha gente en el mundo quiere venir a este lugar a cumplir lo que el Señor dijo, aunque para mí es más sentimentalismo, porque la obra de Dios hay que hacerla en todo lugar. Entonces, mi hermano, cuando dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 21 al 23, le preguntan justamente a él, cuando todos pensaban que él podía ser el Cristo, ¿se podría haber subido al carro de la victoria? Como algunos hoy día se suben al carro del apostolado. ¿Ha escuchado a algunos que se hacen llamar apóstoles? No es suficiente ser pastor. Hay que buscar algo más. Apóstol. Escuché a uno que se hace llamar Arcángel Rey en Viña del Mar. Arcángel Rey, hermano. Ya no es suficiente obispo, no es suficiente pastor, no es suficiente apóstol. Ahora inventaron Arcángel Rey. Y cuando a Juan el Bautista le preguntaron, ¿se podría haber subido al carro de la victoria? Y dice en el versículo 21 al 23, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Y qué dijo Juan? No soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Y qué respondió? ¿Buscaba títulos? ¿Buscaba posición? No, él solamente buscaba cumplir lo que Dios le pedía. Versículo que sigue. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién era? Yo soy la voz, yo soy el que anuncio a Jesucristo. ¿Y qué es lo que haces tú? ¿O qué se te pidió a ti en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante? Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y sirve en el cuerpo de Cristo. Id y entrégate al Señor Jesucristo para que Él te ocupe como Él quiera. Por eso, mi hermano, Juan no trató de tomar para sí mismo los títulos populares de aquel tiempo. Él no se llamó Mesías, él no se llamó Rabí, él no tomó el nombre de Elías, o él ni siquiera se quiso llamar profeta. Como hoy día algunos quieren ser apóstoles, como quieren llamarse con cierto título. Para él lo importante era que él estaba haciendo lo que se le había señalado hacer. Y es exactamente la misma actitud de cada uno de nosotros. Nuestra preocupación, mi hermano, no debería ser qué título voy a obtener en tal ministerio, en qué posición me van a poner. Simplemente hacer lo que Dios tiene señalado para mí hacer, independiente del nombre que puedas tener. ¿Por qué? Porque todos cumplimos también la misma función de Juan. Por eso la popularidad de Juan era fuerte. Juan era famoso, sumamente famoso, que grandes multitudes le seguían, pero él no las buscó. El ministerio del Señor comenzó así. Por eso Juan el Bautista no se decepciona. Y algo que aprendí yo en los años, se lo recomiendo a ustedes y para los que tienen ministerio, no interesa cuánta gente llega al ministerio. Porque si tú estás haciendo ministerio es porque estás respondiendo a la voz de Dios. Si eres maestro de escuela dominical y llega un niño, piensa que esa sala está llena y hace la mejor clase que podía hacer. Si estás predicando algún día y viene poquita gente, predica como que estuviera el templo lleno, porque no predicamos por número. No hacemos eso.
Entonces, si viene poquita gente, ¿me decepciono? Yo no. Malamente, cada vez que me junto con algunos pastores, no todos, pero con algunos, y me dicen, ¿usted es el de La Serena? Sí. Es que ustedes son famosos, ustedes son re grandes. ¿Y quién dijo que somos grandes? Yo no he dicho nada que somos grandes. Y viene otro y me dice, pastor, ¿cuántos miembros son en su iglesia? ¿Por qué preguntando por membresía? ¿Te hace mejor pastor tener más miembros? Para puro andar... Da lo mismo. Porque nosotros servimos, porque Dios nos demanda. Juan el Bautista lo seguía en las multitudes. Si él hubiera esperado grandes multitudes y estuviera esperando, el ministerio lo atrapa. Si iba uno para que fuera bautizado, adivine qué hubiera hecho Juan. Lo bautiza. Y si vinieron grandes multitudes, ¿qué hizo Juan? Los bautizó, no le interesaba el número. No te debe interesar nunca a ti el número. Y es algo que quita en nosotros presión. Yo no pregunto aquí cuánta gente vino el domingo en la mañana. No me gusta saber cuánta gente viene. Porque si cuando empezamos a saber cuánta gente viene, empezamos a ser esclavos del número. Y cuando veo que el número baja, adivine qué voy a hacer. Y por ahí de repente la gente tiende a pensar, el pastor hace cosas para que venga más gente a la iglesia. Están equivocados, no me conocen. Porque si fuera por que viniera más gente, te aseguro que ando con una avioneta y un cartel, vengan a la IBB, Pampa Baja 96, pongo un anuncio en la radio, en todos lados. Pero no, ¿para qué? Y si yo quiero que el ministerio sea más grande, o mi ministerio fuera más grande, no diría, hermanos, reúnense en su casa. No, no tienen por qué reunirse en la casa, reúnense aquí, en la iglesia de Dios. Pero no, todos fuimos llamados a hacer el evangelio. Y tú eres parte. Y todos venían a él. Y dice en el versículo 26 al 30 de Juan 3, versículo 26, está media lenta hoy día el computador, iba a decir, la computadora. Del 26 al 30 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, ¿cómo le llamaron? Rabí. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. No te preocupes. Si va mucha gente allá, amén, qué bueno. Pero no te olvides que eso se lo dio Dios. No es que él haya hecho algo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Estoy feliz que el Señor Jesucristo esté con su gente. Estoy feliz que el Señor Jesucristo se casó con la iglesia y yo soy el amigo. ¿Por qué se consideró el amigo? Porque venía del Antiguo Testamento y Cristo todavía no había muerto. Entonces acuérdese de las figuras, porque la iglesia todavía no se establecía, pero él estaba anunciando una profecía. Así que vemos ahí en el versículo 30, tremenda frase. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que se siga ganando más gente, porque a él lo siguen más multitudes que a mí. Amén, que siga así. Y mi hermano, déjame decirte que muchos de nosotros, creo que ni yo me considero para decir esa frase. Es necesario que yo crezca, que yo deje de crecer para que otros avancen. No, porque yo no soy igual que Juan el Bautista, pero yo puedo hacer cosas mayores que Juan el Bautista y tú también, guardando obviamente la proporción mencionada en la Escritura.
que podemos hacer más cosas que Él, pero ninguno va a ser como el hombre más grande que nació de una mujer. No se consideraba rabí, no se consideraba profeta. Estuvo en el desierto esperando cuando el Señor lo llamara, Él les iba a decir, heme aquí. No anduvo haciendo grandes escándalos, no andaba acarreando gente, Él solamente se dedicaba a predicar el Evangelio y la gente le seguía. Por eso, ¿cuál era el gozo de Juan? Su gozo estaba cumplido, de que la gente llegara ¿a dónde? A Jesucristo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Y cuando tú haces la obra del Señor Jesucristo y le anuncias el Evangelio a otra persona, deberías sentir el mismo gozo que sintió Juan el Bautista. Hiciste la pega. Así que mi hermano, déjame terminar en esta noche con esto. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 35. O versículo 33, ¿te parece? Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, está hablando de profetas, hombres de Dios, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener. ¿Puede entender la última parte? Me encanta ese versículo que es potente. Piense usted en esto, agarra una pistola, te apunto a ti. ¿Quieres que te mate? ¿O mejor te vas? ¿Te mato o te vas? ¿Y qué dice? No aceptaron el rescate, prefirieron morir porque sabían que la resurrección era mejor. Dígame que no hay que tener fe para eso. Pero está hablando de hombres, igual que nosotros, que padecieron lo mismo. Dice obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios o se los comieron con las palabras. A eso se está refiriendo. Cagüines y azotes. Y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, los cortaron, puesto a prueba, muertos a filas de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, ¿qué dice? No era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿De qué está hablando ahí? De hombres de Dios. Juan, ¿cómo se vestía? De piel. ¿Dónde vivía Juan? En una cueva. ¿Cómo murió? Le cortaron su cabeza. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? Porque ellos pensaban que Cristo venía antes. Ellos pensaban que el Mesías lo iba a sacar antes, pero a la final del día no vino Cristo hasta que ellos justamente murieron. Pero no importa. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que mi hermano, así como estos hombres
Eran hombres como nosotros. Y pudo justamente haber negado su llamado. Juan podría haber dicho, no, yo no quiero. ¿Sí o no? Sí, como tú y como yo. Pero te aseguro que podría haber sido más difícil. Y a veces, déjame decirte algo, hermano, mi intención no es presionarte, pero creo que cuando uno desobedece los llamados de Dios, la vida es más difícil que siendo obedientes a Dios. Por eso nuestras vidas podrían ser muchas veces más fáciles si escucháramos el llamado de Dios cuando estamos en el desierto. Podremos caminar por esos caminos, algunos muy difíciles en nuestra vida. Por eso cuando vemos ahí en el versículo, después de haber dicho todo esto de los hombres que murieron en el nombre, siguiendo al Mesías, hablando del Mesías, predicando el Evangelio, el versículo 1 y 2 son realmente espectaculares. Por tanto, dice, y esto, si tú estás sirviendo, si tú sirves en nuestra iglesia, y a veces consideras que es duro servir, que cuesta, que no hay tiempo, que la economía, que un montón de cosas puede estar sucediendo, enfermedad, estás a punto de tirar la toalla, mira y recuerda lo que el Señor Jesucristo decía en el capítulo 11, pero en especial el versículo 12. Por tanto, dice, nosotros también teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, para que tú y yo no nos cansemos. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo deberíamos terminar la vida de un cristiano en el servicio? Hasta desmayar. Y te aseguro que no hemos desmayado en el ministerio todavía. Todavía no. Por eso el Señor nos dijo en 2 de Corintios 4, 18, que no pongamos la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si estás hoy día en un desierto, presta atención que a lo mejor Dios te está llamando. Si estás sirviendo a Dios, ánimo, porque hay hombres que también sufrieron. Y eso ha hecho que justamente el Evangelio todavía perdure por hombres que están dispuestos a pagar el precio. Pero si te consideras que todavía no tienes todo para poder estar en las manos de Dios y servirle, déjame decirte que estás completamente equivocado. Porque nadie aquí, ni yo, si no es por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, ninguno es capaz de y es digno de servir a Dios. Y si te consideras que pastores, que aquí y allá, solo recuerda que dijo el Señor, no el pastor, no yo, hermano, como usted dijo, no yo, la Biblia, que los que vendrían después del Juan el Bautista serían los creyentes que vinieran después de Juan el Bautista serían mayores que Juan el Bautista. Créete el cuento. Créete el cuento. Eres un hijo de Dios, eres especial y Dios te va a ocupar. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Gracias Señor por tu santa palabra. Gracias mi Señor por lo que hemos recibido en este día. En la mañana con ejemplos acerca del crecimiento de nuestra vida espiritual, pero en esta noche desafiados para saber que nosotros estamos aquí para que hagamos la obra de Dios. Juan el Bautista, mi Señor, nos da un ejemplo a nuestra vida y Juan mismo nos está enseñando de que no pensemos y no miremos nuestra vida hacia abajo, como que no podemos, que somos inferiores. El mismo Juan, él no se consideraba tan importante, pero entendía que Dios estaba operando a través de él para traer el mensaje de Jesucristo. Hoy día Dios también te puede ocupar
Eres útil. Acuerda lo que decía Corintios, que estás ya insertado en el cuerpo de Cristo. Ya eres parte. Solamente nos queda trabajar, servirle a Él y predicar el Evangelio. Mi Señor, ayúdanos, por favor, Padre, a ser justamente un Juan más, uno que anuncia al Señor Jesucristo. Que no busquemos la gloria, no busquemos el aplauso, solamente sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios por todo lo que Él ha hecho, que Él recibió todo el aprobio de sí mismo, Él recibió todo el castigo por amor a nosotros. Y por eso, mi Señor, te pido que enciendas ese fuego nuevamente en nosotros, en esta iglesia, en que nos empecemos a preocupar por todo el trabajo que hay que hacer. La semana pasada el Señor nos decía, la mies es mucho, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Y así espero, Señor, porque tu palabra siempre es verdadera y se cumple. Oramos para que cada día más personas se levanten para estar a disposición del Señor Jesucristo. Bendice Dios nuestras vidas y gracias simplemente por el privilegio que nos das, un privilegio de poder hacer y haber respondido a tu llamado. Bendice la vida de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén.